Como todas las semanas es un placer recibir a Gabriel Pereira. Yo ya les advierto que la columna de hoy tiene una pinta, un aspecto de que nos va a dejar a todos muy preocupados. Se llama Mafia, llegó el tren de Aragua. Gabriel, ¿cómo estás? Nico, gracias. Buenas noches para todos. La semana pasada estuvimos analizando las repercusiones regionales que generaba el caos institucional en Venezuela. Hablamos de la inmigración, de los asuntos geopolíticos y hablamos del narcotráfico, ¿sí? En ese caso, hablando del cártel de los Soles, que es una simbiosis entre el Estado chavista y los narcotraficantes. En los últimos días detuvieron a 20 colombianos que estaban con el préstamo llamado Gota a Gota. En Artigas. En Artigas. El año pasado en Cerro Largo o en Tacuarembó se detuvieron a otros tantos, eran más en aquella ocasión, y un venezolano. Estos préstamos Gota a Gota, que son usureros y que además te cobran un 20% diario, tenés que pagarlos en 30 días, 50 días y te empiezan a amenazar. De hecho, acá pasó con armas de fuego y amedrentando a tu familia. Surgieron en la fines de los 80 y principios de los 90 y eran utilizados por los cárteles colombianos para lavar dinero y además acceder al negocio de la extorsión, porque los cárteles de la droga tienen otros negocios, trata de personas, extorsión, secuestro. Luego se extendió por toda América eso, por eso normalmente son colombianos, la mano de obra, digamos, utilizada, pero siempre atrás hay alguna mafia. En el gobierno y en los asesores de seguridad de la oposición existe la convicción de que detrás de estos colombianos está el llamado Tren de Aragua. El Tren de Aragua es la mafia más poderosa de Venezuela. Comenzó como una pandilla carcelaria y terminó convirtiéndose en lo que el Departamento de Estado calificó como una organización transnacional de crimen organizado. Se dedica a 20 tipos de delitos, extorsión, además de tráfico, ¿no? Extorsión, secuestro, en fin, 20 delitos. Cuando en aquella ocasión apareció, generó preocupación en el gobierno porque informes de inteligencia le señalaban que atrás de esos colombianos estaba el Tren de Aragua. Tanta era la preocupación que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en la última reunión de ministros de Seguridad del Mercosur, planteó el tema, planteó la preocupación. Porque además de en Uruguay, la presencia en Brasil, en Argentina y en Chile se ha hecho muy patente. El ministro Martinelli, conversé con él del tema y me dijo que en noviembre se reúne de nuevo los ministros de Seguridad del Mercosur y Uruguay va a insistir con el tema. Fíjate si la convicción será grande y la preocupación será grande, que en 2 reuniones Uruguay lleva el tema allí, ¿verdad? El riesgo no solamente es que utilicen a estos cabeza a punta de lanza de los colombianos para utilizar el gota a gota, sino que incursionen en Uruguay. Porque tiene las mismas características que el PCC, el primer comando de la capital brasilero. Nació en las cárceles y se expandió. Entonces, la posibilidad de que, igual que el PCC, el Tren de Aragua, enraice en nuestras cárceles desbordadas y absolutamente marginalizadas, con enormes índices de violencia y donde se manejan los negocios de afuera, la incorporación de esta mafia es incluso más poderosa que el del PCC, porque el PCC tiene una especie de código de conducta. Vos para matar a alguien tenés que hablar con los líderes, se reúnen y deciden si mata o no mata. Cuando el PCC creció en las cárceles, bajó los índices de homicidio en las cárceles de Brasil, bajó los índices de violaciones, bajó los índices de violencia, cumplió los papeles que el Estado tenía allí. No lo estoy santificando. Lo que digo es que estos muchachos del Tren de Aragua son mucho más violentos y su negocio es mucho más amplio. Lo que pasa muchas veces con este tipo de fenómenos, el otro día conversaba con él y la verdad me dejó muy asustado, eso es algo que hay que profundizar como periodista, ¿no? Me decía, mirá que en las calles, este era una persona que es el personal médico de una ambulancia, me decía, mirá que en las calles el fentanilo ya existe, ¿no? Que tanto que a veces hablamos del fenómeno del fentanilo. Me decía esta persona que anda con la ambulancia. Y uno siempre tiene la impresión de que en esto los fenómenos llegan y los medios nos enteramos más tarde, el poder político a veces la corre un poco de atrás. Pasó con la pasta base. No hay indicios de requisa de fentanilo, Uruguay no tiene una historia de consumo de opiáceos ilegales. Pero sí, el fenómeno de correrla de atrás, digo. Bueno,
Sí, eso pasa, pero lo que te quiero decir es que, digamos, tenemos una tradición en ese sentido que los cárteles, sobre todo que se dedican a este tipo de sustancias, que lo brutal de esta sustancia es que vos para producir heroína necesitas enormes plantaciones de opio, ¿sí? Acá para producir fentanilo lo que precisas es un laboratorio. No se miden gramos, se miden microgramos. Y ya hay un salto por encima del fentanilo, que son los nitacenos. No se habla acá de los nitacenos. Los nitacenos son todavía peor. Es un sedante que fue sintetizado en la década del 50, pero que su potencia era tal que ni siquiera se llegó a usar a nivel médico. Y ahora China está mandando los componentes que se necesitan. Cuando ocurrieron las guerras del opio, que China no quería que se traficara y Reino Unido le impuso el opio, ahora lo que algunos dirigentes chinos dicen es, en aquel momento ustedes nos impusieron el opio y ahora no quieren que nosotros mandemos las sustancias para sintetizar el fentanilo. Estados Unidos tiene un problema con los opioides, 120.000 muertos por año, ¿verdad? Pero es probable, todo es probable. En las economías ilegales todo es probable. Cuando llegó la pasta base era incipiente y luego, ¡pum!, estalló, ¿verdad? Todo es probable, todo es probable. Y los niveles de producción son tan altos que, por ejemplo, en Europa la cocaína costaba $35.000 el kilo, ahora cuesta 18. Vos fíjate que los países productores o quienes tienen altos niveles de tránsito de cocaína, en México el gramo de cocaína cuesta $14, en Uruguay cuesta 12. O sea, imagínate en el berenjenal que estamos. Gabriel, te agradecemos. Gracias. Tal como dije, nos quedamos preocupados. Pero bueno, el gobierno está preocupado. Hay que seguir poniéndole el foco a estos asuntos. El gobierno está preocupado. Viste que normalmente los gobiernos tienden a minimizar ciertas situaciones. El gobierno está preocupado. Y como dije, en noviembre el ministro Martinelli va a llevar este tema del tren de Aragua a la reunión de ministros del Interior de Mercosur. Te agradecemos. Gracias. Hacemos